Queridas hermanas, hermanos, muchos pequeñitos me escribieron esta semana para decirme que les había gustado el cuento y que querían que les explicara el Evangelio también a través de un cuento. Así que voy a dividir la homilía en dos partes, una para los adultos y otra para los pequeñitos. En cierta ocasión, unas personas le pidieron a Cristo que realizara un milagro, que les diera una señal de que Él era el Mesías, y Él les respondió: no les daré otra señal sino la de Jonás. ¿A qué se refería? Recordemos que Jonás fue enviado a una ciudad que estaba destinada a ser destruida en un plazo de 40 días porque sus habitantes se dejaban llevar por el pecado. Sin embargo, gracias a la predicación de Jonás, la población se arrepintió, se llenó de ceniza y se convirtió. Esto hizo que Dios perdonara a sus habitantes. Con esta historia del libro más pequeño de la Biblia, el libro de Jonás, entendemos que no fue la amenaza de castigo, sino la predicación de Jonás lo que logró la conversión de aquel pueblo. Y entendemos también que ese libro profetizó lo que haría Cristo para salvar a la humanidad. Recordemos también que Jonás, después de haber estado 3 días dentro del vientre de un monstruo marino, salió ileso. Con esto entendemos que lo que Cristo quiso decir a los que le pedían una señal o un milagro era que, al igual que en Nínive, si ellos realmente querían convertirse, no necesitaban de una señal especial. Les bastaba la predicación que él, como Jonás, estaba ofreciendo, y por otra parte, que sí habría una señal especial para que creyeran que él era el Mesías, porque al igual que Jonás, él estaría 3 días en el vientre de la tierra, pero después resucitaría. Esas dos cosas, su predicación y su resurrección, eran la señal de Jonás. Por esta razón, ya hemos dicho en otra ocasión que el Evangelio se centra especialmente en la predicación de Cristo, porque para quien quiera salvar su vida, es suficiente con que crea en Jesús y siga el Evangelio. Jesús sabía que su predicación era fundamental para la conversión, por eso predicaba a lo largo de todo el día, y para que su mensaje llegara a la mayor cantidad de gente posible, después de su bautismo, decidió abandonar la casa paterna, encargar a su madre y a los parientes más cercanos en Nazaret, hasta donde había vivido Jesús en los primeros 30 años, y trasladarse a vivir a orillas del lago de Tiberíades, a Cafarnaúm, población que contaba con sinagoga, guarnición de militares, aduana, recaudadores de impuestos, paso de comerciantes, pescadores y barcas para poder dirigirse a los distintos puntos del lago. Seguramente que desde niño y en otras ocasiones, Jesús había visitado con sus padres aquel lugar para abastecerse de alimento y cubrir otras necesidades, y muy probablemente había observado detenidamente y con anterioridad a algunos de los que elegiría como sus apóstoles, que a diferencia de todos sus discípulos, le acompañarían durante toda su vida pública y se convertirían en los continuadores de su obra, por lo que él se esmeró en preparar a sus 12 apóstoles cuidadosamente. Ahí en Cafarnaúm, a la orilla del lago, estaba la casa de Pedro, por lo que Cristo decidió vivir con él durante los 3 últimos años de su vida pública, y desde donde cada año viajaba a Jerusalén para las fiestas religiosas y donde moriría por nosotros en la cruz. Hoy, el Evangelio nos recuerda el llamado de los primeros discípulos, Pedro, Andrés, Santiago y Juan. ¿Qué nos puede decir hoy a nosotros? 1. Las vocaciones de los apóstoles se dan en el lugar donde vive la gente, donde trabaja la gente. Eso significa que Jesús busca y encuentra a la gente en el mismo lugar donde vivimos o trabajamos. Él no nos pide que salgamos del mundo o que pensemos que solo lo podemos encontrar en el templo. 2.
Jesús no se espera a que dejemos de hacer lo que estamos haciendo para hablarnos. Mientras Simón y Andrés estaban echando las redes, Jesús les habló. Eso significa que Jesús se puede comunicar contigo tanto en el silencio como en la acción. Número 3, la forma en que Jesús te llama es muy cercana y familiar, como hizo con esos pescadores. Se acerca a ti, te habla, te mira con amor. Él se vale de muchas circunstancias o personas para llamarnos cada día. 4, ¿a qué llama Jesús? ¿Para qué te llama a ti? En primer lugar, para que lo sigas, para que estés con Él, para que recorras su camino. En segundo lugar, para que nos convirtamos, es decir, reconozcamos nuestras faltas, errores o pecados, para que podamos cambiar de rumbo y seguir el camino del bien. Y en tercer lugar, a ser pescadores de hombres. ¿Cómo es nuestra respuesta al llamado de Jesús? Es sorprendente que estos pescadores, como también Mateo, el recaudador de impuestos, le hayan dado una respuesta inmediata a la invitación que Jesús les hizo. Jesús en este evangelio nos dice: quiero entrar en tu vida, me importa lo que haces, me importa lo que piensas y deseas, quiero llamarte a mi lado, estar contigo, y como a los apóstoles quiero hacerte pescador de hombres. Y a propósito de esto, precisamente para los niños, el cuento de hoy se llama Aprendiendo a pescar. Gustavito estaba feliz en la playa. Era la primera vez que veía el mar, por lo que exclamó: todo es muy hermoso, las olas, la arena y las conchas. Al día siguiente se levantó muy temprano con don Gustavo y doña Sandra, sus papás, para hacer un recorrido en barco. Gustavito comentó: es la primera vez que estoy en un barco, pero me siento el capitán. Don Gustavo le dijo: te lo mereces, porque te portaste muy bien en la casa y en la escuela. La embarcación se alejó de la playa y se dirigió a una bahía tranquila. El niño gritó entusiasmado: miren, hay muchos pescaditos. Su mamá lo corrigió: se les dice peces cuando aún están en el mar. Solo después de pescarlos se les llama pescados. Gustavito aprendió la diferencia y expresó un deseo: ¿cómo me gustaría pescar? José, el guía de la embarcación, quiso complacerlo y, como también era pescador, rápidamente le entregó una caña de pescar. El chiquillo la tomó con fuerza y lanzó el anzuelo al agua, pero ante su admiración, sus papás y el pescador soltaron una carcajada. El niño preguntó sorprendido: ¿por qué se ríen? Don Gustavo le explicó: si lanzas un anzuelo sin carnada, no se acercarán los peces. El niño no conocía aquella palabra, por lo que preguntó: ¿qué es carnada? José le dijo: los pececitos necesitan algo que llame su atención para acercarse al anzuelo. Por eso se les pone alimento o algo brillante. Eso es la carnada. Luego el pescador sacó el anzuelo del agua, le colocó un trozo de carnada y lo lanzó nuevamente al mar. Le pidió a Gustavito que tomara fuertemente la caña y observara lo que sucedía bajo el agua. El niño pudo ver que los peces se acercaban al anzuelo, pero no se decidían a morderlo. José le dijo: ten paciencia y no te desesperes. Al poco tiempo, un pez mordió el anzuelo. Con la ayuda de José, Gustavito pudo pescar un gran pez. Poco después, la embarcación se acercó a la playa. Ahí, José limpió y cocinó el pescado. Al niño le supo delicioso el alimento. Después de la comida, don Gustavo dio gracias a Dios con una oración. Luego, doña Sandra leyó este texto de la Biblia. Cuando pasaba Jesús junto al lago de Galilea, vio a Simón y a su hermano Andrés que estaban echando las redes en el lago porque eran pescadores. Jesús les dijo: vengan conmigo y los haré pescadores de hombres. Ellos dejaron inmediatamente las redes y lo siguieron.
Después de la lectura, la mamá del niño comentó: hoy hemos visto que no es fácil pescar. Eso implica interés, delicadeza, paciencia y constancia. Los peces se acercan al anzuelo solo cuando ven algo atractivo. Por eso, cuando Jesús invitó a sus apóstoles para que fueran pescadores de hombres, les aclaró que seguirlo a Él implicaba interés, delicadeza, paciencia, constancia y sobre todo mucha fe. Les hizo entender que así como el pescador lanza con confianza y esperanza el anzuelo o sus redes, ellos no deberían de dudar del resultado de su pesca. Gustavito preguntó: ¿qué carnada necesitaron los apóstoles para convertirse en pescadores de hombres? Su papá le dijo la misma que utilizó Jesucristo: el amor. No hay mejor manera de atraer al prójimo. A todos nos gusta ser amados y estar cerca de nuestros seres queridos. El niño hizo otra pregunta: al pescar a los seres humanos, ¿no corremos el riesgo de hacerles daño? Su mamá le dijo: cuando sacamos a los peces fuera del agua, ellos mueren para convertirse en alimento, pero al pescar seres humanos sucede lo contrario. Con el anzuelo del amor, la Sagrada Escritura y los sacramentos, Dios nos perfecciona, nos llena de virtudes y nos da vida eterna. Después de escuchar esa explicación, Gustavito observó con más cariño el inmenso océano y concluyó diciendo: hoy fui pescador en el mar, pero también quiero ayudar a Jesucristo convirtiéndome en pescador de hombres. A partir de hoy me esforzaré más para que nunca me falte el anzuelo que siempre atrae a los demás, el amor. De esta manera, queridos hermanos, hermanas, entendemos que Cristo nos invita a seguirlo y que, como hizo con los apóstoles, quiere instruirnos para que, sintiéndonos amados, también atraigamos a Él a todos aquellos que se encuentran alejados.